esta sesión, por motivos de problemas en la carretera, no llegó oportunamente. Su servidor va a ser el coordinador de la presente serie de trabajos y exposiciones y me da el gusto poder coordinar un tema que siempre es de interés en las unidades de cuidados intensivos. Se trata del tema de insuficiencia respiratoria aguda y para lo cual en el programa tenemos que hacer una modificación, nada más el orden de la primera y la segunda plática, dado que hay una plática subsecuente del doctor Lorente que tiene que ir a otro salón. Por lo tanto, vamos a dar la bienvenida al doctor José Ángel Lorente, que nos va a hablar sobre el tema de nuevos marcadores diagnósticos en el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Bienvenido, viene de España y contamos, gracias por su participación. Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de la reunión la invitación a participar de este meeting tan interesante. Me llamo José Ángel Lorente, trabajo en el Hospital Universitario de Getafe, en la unidad de cuidados intensivos y en una entidad de financiación que hay en España que se llama CIBER de enfermedades respiratorias, el CIBERES. Cuando nos encontramos con un paciente con edema pulmonar, que se puede identificar en la radiografía de tórax y con alteración de la función pulmonar, hipoxemia, nos planteamos si este enfermo tiene lo que llamamos acute lung injury, ALI, o tiene edema pulmonar de origen cardiogénico. Esta es la pregunta que nos planteamos, si el origen del edema pulmonar es hidrostático o cardiogénico. He sabido, y podría terminar la charla en eso, pero quiero intentar aportar algo que os pueda ser útil o a muchos de vosotros, que no hay ningún biomarcador bioquímico que nos permita determinar si el origen del edema pulmonar de este paciente es hidrostático o cardiogénico. La segunda consideración es que la mayor parte de los estudios sobre biomarcadores químicos, moléculas que nos dicen si este enfermo tiene aumento de la permeabilidad capilar o el origen del edema es distinto, es hidrostático, no anticipan, no nos ayudan a predecir el diagnóstico. Dicen, esta molécula se encuentra elevada en enfermos con ALI, daño pulmonar agudo o distrés, y no en enfermos con edema pulmonar hidrostático. O esta molécula está más alta en enfermos que fallecen o que no fallecen, pero no nos dicen si esta molécula nos ayuda a predecir que ese enfermo va a desarrollar en el futuro, en los días siguientes, daño pulmonar agudo. Por lo tanto, la investigación sobre biomarcadores en ALI es muy pertinente, está realmente marcada por fracasos sucesivos y no tenemos todavía ningún marcador específico químico que nos ayude a decir, desde luego, qué diagnóstico tiene este paciente o, todavía menos, que nos ayude a predecir que un paciente con riesgo de desarrollar ALI, sobre todo sepsis como principal factor de riesgo, desarrolle luego subsiguientemente ALI. Lo que os quiero aportar es, por lo menos, abrir nuestra mente a posibilidades futuras. ¿Y qué posibilidades futuras tenemos? Pues primero, la determinación de proteínas que se expresan de forma específica por neumocitos tipo 1 o neumocitos tipo 2, los llamo ahí ATs alveolar type 1 o alveolar type 2, o sea, células pulmonares de tipo alveolar 1 o 2, y conocer qué proteínas son estas y intentar determinarlas en el suero o en el lavado bronquioliar de pacientes que tienen riesgo de desarrollar distrés y estudiar su utilidad como predictores del diagnóstico de distrés. En este diapositiva os quiero presentar los tipos de proteínas que podemos determinar en el pulmón. Algunas de ellas han sido sometidas a estudios, otras no. Y las hemos dividido en tres grupos. Grupo 1 son aquellas proteínas que de forma específica son expresadas por neumocitos tipo 1. Estas proteínas pueden, si hay daño de los neumocitos tipo 1, pueden aumentar en el lavado bronquialveolar o en el suero, pero también puede ser el caso que disminuyan, si se destruyen las células, que es lo característico del distrés, también de otras enfermedades, como sería la fibrosis pulmonar aguda, la fibrosis quística, la proteinosis alveolar, etcétera. Los niveles puede que bajen, o sea que no tenemos que anticipar que vamos a encontrar niveles altos, es posible también que bajen por debajo de lo normal. Entre estas proteínas tipo 1, que son proteínas que solo se expresan en los
en el pulmón al menos, en los neumocitos tipo 1, alveolar type 1, hay una proteína que es propia del pulmón de la rata, que es la rat type 140. Es una proteína que se llama así, rata tipo 140. Hay un homólogo en humanos de esta proteína, hay dos, mejor dicho, uno que es la human type 1 2 alfa. Esta proteína es la equivalente en humanos de esta proteína en rata. Y otra que se llama GP36, glicoproteína 36, que es también de humanos. O sea que esta proteína de la rata es específica de neumocitos tipo 1 y tiene sus homólogos en el humano. El problema de estudiar estas proteínas es que no existen anticuerpos. Para concretamente esta y la de abajo, que ahora os presentaré, hay anticuerpos que han desarrollado laboratorios concretos y se lo tienes que pedir para investigar. O sea que no hay facilidad para investigar el valor de estas proteínas como marcadores de daño de los neumocitos tipo 1. La segunda proteína es de humanos, se llama Human Type 156. Es una proteína específica de neumocitos tipo 1 humanos. Y hay solo un estudio del grupo de Matai en el cual vio, como os he dicho antes, que los niveles de esta proteína en el BAL se encontraba más elevado en enfermos con distrés que en enfermos con edema pulmonar de origen hidrostático. Pero no se desarrolló más los estudios, no sabemos si nos ayuda a predecir el desarrollo de ALI, de Acute Lung Injury, daño pulmonar agudo en pacientes con riesgo, por ejemplo con sepsis. No desconocemos todo esto. El grupo 2 son proteínas selectivas de neumocitos tipo 1. Esto significa que se expresan en neumocitos tipo 1, pero no en neumocitos tipo 2, aunque se pueden expresar en otros tipos celulares pulmonares. Pero en el epitelio alveolar no se expresan en los tipo 2, sino solo en tipo 1. Y aquí, a nivel de conocimiento, pues suelo mencionar varias proteínas, la caveolina 1, la caveolina 2, la isoforma alfa 2 de la ATPasa sodio-potasio, la acuoporina 5, que es muy interesante, la citocromo P450, 2B1 y la carboxipeptidasa M. Estas proteínas son lo que llamamos selectivas de neumocitos tipo 1. Y en tercer lugar, un grupo de proteínas sobre los cuales que se expresan en ambos tipos de neumocitos tipo 1 y tipo 2, pero más en tipo 1, o proteínas sobre las que no hay evidencia de que realmente se expresen solo en neumocitos tipo 1. O sea, son proteínas que son marcadores del epitelio alveolar, pero pueden ser originadas en neumocitos tipo 1 o tipo 2. Entre ellas se encuentra la ICAM1, la conexina 43, la P-glicoproteína, RAGE. RAGE es receptor de productos avanzados de glicosilación, Receptor for Advanced Glycosylation End Products. Sobre RAGE volveremos ahora. El PAI1, el purinoreceptor P2X4, CDKN2B, que es otro enzima, el transportador de aminoácidos neutros y catiónicos, otra isoforma de la citocromo P450, la eotaxina, la gamma-GT se expresa en el epitelio alveolar, y el insulin growth factor 2. Y hay otros marcadores que no son específicos de los neumocitos tipo 1, pero aun cuando estos tipos celulares son menos abundantes, o mejor dicho, cubren menos superficie del alveolo, pueden ser útiles también para detectar daño del epitelio alveolar. Son marcadores producidos por neumocitos tipo 2, como es, lógicamente, las proteínas del surfactante, la proteína del surfactante A, la D, la C, que podemos medir, las propiedades biofísicas del surfactante, sabéis que se deben a las proteínas B y C, y las propiedades inmunológicas del surfactante se deben más bien a las proteínas A y D del surfactante. KL6 es una proteína también que se expresa en neumocitos tipo 2, y el PTH Recombinant Receptor Protein, un receptor para la PTH, también se expresa en neumocitos tipo 2. Las células clara también se dañan en el contexto del daño pulmonar, y proteínas específicas de las células clara pueden ser útiles para el diagnóstico de daño pulmonar agudo, concretamente la CC16 y la CC10.
A modo de ejemplo, solo os quiero comentar, hay muchísimos estudios sobre estas proteínas en modelos animales, en modelos experimentales, pero particularmente prometedor es, aunque estos últimos años no ha habido más estudios recientes, la KL6, que es una proteína producida específicamente por neumocitos tipo 2. Y en este estudio, y esto ha sido soportado por otros estudios, por ejemplo, en niños sometidos a bypass, a cirugía cardíaca, se encontró que en pacientes que presentan distrés en comparación con sujetos control, que era pacientes con edema pulmonar cardiogénico, cardiopulmonar edema, los niveles de KL6 en el líquido de edema pulmonar, esto es edema lung fluid, los niveles de esta proteína se encuentran más elevados y son también más elevados que en sujetos control. O sea que podría ser útil para detectar daño pulmonar en estos pacientes. Pero una vez más necesitamos estudios en los cuales analicemos si nos permite predecir el desarrollo de ALI o nos permite anticipar o objetivar la evolución de este paciente hacia la curación o hacia las complicaciones. Bien, esta es una inmunohistoquímica para que veáis, esto es un pulmón normal de este mismo estudio, que podemos detectar la presencia en rojo es la anticuerpos anti-KL6 y en verde anticuerpos anti-proteína B del surfactante. Para ver imágenes, esto es el alveolo, se supone, aunque necesitaríamos tinciones específicas de alveolo y microscopía confocal para comprobarlo, pero bueno, sugiere que son proteínas que están expresadas en células que son positivas también para surfactante B, por tanto que son neumocitos tipo 2 y que por tanto puede ser un marcador específico de este tipo de daño de este tipo celular. Y RAGE y S100, RAGE es un receptor multiligando de varias sustancias. Es un receptor de DAMPs, en realidad. DAMPs, que son Damage Associated Molecular Patterns, patrones asociados al daño, son moléculas endógenas que se liberan cuando hay un daño celular, por ejemplo, de DNA o ácido úrico o HMGB, High Mobility Group Box Protein, es un DAMP también. La IL-1 se considera que es un DAMP, sustancias que se liberan endógenamente, a diferencia de los PAMPs, que son de patógenos. Los DAMPs son sustancias endógenas y estimulan el sistema inmune innato a través de receptores, por ejemplo, el RAGE. Y RAGE se ha visto que también está aumentado en relación con el diagnóstico de ALI-distrés. Si se compara, por ejemplo, los niveles en el plasma, en este caso, esto es ventajoso porque es más accesible, pero también en fluido de edema pulmonar, los niveles son más elevados en sujetos con ALI-distrés en comparación con sujetos con edema pulmonar hidrostático y también más altos en comparación con sujetos control. Con lo cual, hay promesas, pero necesitamos más estudios y necesitamos estudios que nos sean útiles como clínicos. Decir que un paciente tiene una molécula elevada cuando ya sabemos el diagnóstico, porque es claro por la radiografía y el cambio de intercambio de gases, etcétera, no es particularmente útil. Sin embargo, necesitamos biomarcadores que anticipen el diagnóstico, que antes de desarrollar la condición completa, con su hipoxemia, infiltrados bilaterales y tal, en el enfermo que está a riesgo, por ejemplo, ha tenido una cirugía de alto riesgo, un clavaje aórtico prolongado, trauma grave, sepsis grave, etcétera, nos anticipe que ese enfermo va a desarrollar distrés. Nosotros hemos medido muchas moléculas, en este caso es un modelo de Vili, de daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica en ratas, a las que sometíamos a varios volúmenes tidal para inducir Vili. Es un tipo de ALI, pero que nosotros lo reproducimos en animales con la administración de un volumen tidal alto, que es lo que llamamos Vili. Vili de distinta gravedad, con un volumen tidal de 9, de 15 o de 25. Y en todos veis que para cada grupo, incluso el de la izquierda que es 0, o sea, estos son animales no ventilados, o ventilados con 9, o con 15, o con 25. Y entonces hay una pareja que es control y sepsis. La sepsis la inducimos mediante CLP, ligadura y punción del ciego. ¿Qué pretendemos aquí? Detectar biomarcadores, bien en el suero o bien en el lavado bronquialveolar, que aumenten más en los animales con Vili, aun cuando tengan sepsis. O sea, no biomarcadores que aumenten solo por la sepsis, sino que teniendo sepsis aumente más
si tiene Billy como modelo de daño pulmonar agudo. O sea, que pretendemos que en cada una de estas parejas el nivel sea más alto si tiene, que aunque aumente teniendo sepsis, por ejemplo, respecto a no sepsis, aumente más con 15 que con 9 y con 25 aumente aún más. Os voy a pasar rápido sobre esto porque, lamentablemente, aunque este es un estudio en marcha todavía, estamos completando los grupos y tenemos resultados prometedores para algunas de las moléculas, pero la mayoría son negativas. Por ejemplo, ICAM1 en el suero, veis que tenga o no sepsis, los niveles son parecidos, o tenga un volumen tidal u otro, los niveles son parecidos. En el VAL, sin embargo, observamos un patrón, y es todos los que tienen sepsis, este versus este no ventilado, o este versus este ventilado con 9, o este versus 0 no sale ventilado con 15, o este versus este ventilado con 25. Siempre que hay sepsis, los niveles son menores en el VAL de estos animales. Pero este es un efecto de la sepsis, no vemos efecto del volumen tidal. La selectina, no hay cambios en el suero, en los distintos grupos, no hay cambios en el lavado bronquialveolar, sí encontramos cambios y veis que aumenta mucho en los animales con ventilación con 25, tenga o no sepsis. O sea que en este caso sí sería un buen marcador de Billy. La selectina en el lavado bronquialveolar aumenta cuando el animal está sometido a Billy grave, con un volumen tidal de 25. MCP1 es otra quemoquina que en el suero no encontramos ningún patrón característico, sin embargo en el VAL sí, parecido a la L-selectina. Encontramos también que el VAL procedente de animales con Billy grave, 25 de tidal, tenían concentración más elevada que los animales con Billy más bajo. O sea, también prometedor biomarcador de Billy en animales, Billy grave en este caso. TIMP1, otra citoquina, Tissue Inhibitor Metalloproteinase Protein, un inhibidor tisular de la metaloproteinasa. En el suero no hay ningún patrón, en el VAL tampoco encontramos ningún patrón. La fractalquina, otra citoquina, en el suero no hay patrón, en el VAL tampoco. El VEGF sí encontramos un patrón, no en el suero, pero sí en el VAL, en el cual en la sepsis en general tiene niveles más bajos, pero no hay un patrón en relación con el Billy. Y la IL-1 alfa, tanto en el suero como en el VAL, veis que tiende a estar más alta en los animales con Billy 25 en relación con animales con menos grado de insulto, sin relación con la sepsis. O sea que también sería un buen marcador, sería una promesa a estudiar con más detalle la IL-1 alfa, tanto en el suero, veis aquí que se eleva, no en los grupos anteriores, como en el VAL, se eleva aquí, no en los grupos anteriores. Por lo tanto, la búsqueda de biomarcadores está activa, HMGB también, que estaría dentro del grupo de los DAMP, también funciona como una citoquina y se encuentra elevado en el suero, en animales con volumen tidal 25, en menor cuantía con 15 y en menor cuantía aún con 9, y en el VAL el mismo patrón. Y la copolina 5 es otra de las proteínas que sí encontramos diferencias, en el sentido de que todos los animales con sepsis, no sepsis, sepsis, no sepsis, sepsis, no sepsis, sepsis, etc., los niveles son menores, pero no cambia en relación con el grado de insulto pulmonar en el suero, pero sí en el VAL. En el VAL, en los animales sometidos a un volumen tidal muy alto, 25, se encuentra elevada. Este es el resumen de nuestros hallazgos y el mensaje que quiero transmitir no es, por un lado, que solo algunas de las proteínas que se miden pueden marcar daño pulmonar, que no tienen que ser necesariamente específicas de neumocitos tipo 1 o tipo 2, pueden estar presentes en otros tipos celulares, pueden ser incluso citoquinas no asociadas a ningún tipo celular específico y que por su comportamiento biológico aumentan cuando hay daño pulmonar y no en condiciones de control. Y finalmente quiero enfocarme en algo que ha centrado nuestro estudio de una forma con mucho interés en los últimos meses realmente, y es el uso de la metabolómica para el diagnóstico de enfermedades críticas, tanto para la sepsis como para el daño pulmonar agudo. Y hemos desarrollado estudios en nuestro modelo experimental, en el laboratorio y también en pacientes. ¿Qué es la metabolómica? La metabolómica forma parte de las ciencias ómicas, la genómica, que nos permite estudiar el perfil de DNA, de polimorfismos, por ejemplo, de forma masiva de todos los genes del organismo y relacionarlo con una enfermedad, un pronóstico, un diagnóstico, con la respuesta a un tratamiento
con una vía patogénica que puede determinar el desarrollo de una enfermedad y puede, por lo tanto, ayudar al desarrollo de dianas terapéuticas, tiene múltiples utilidades. La genómica, la transcriptómica, el estudio no del DNA, sino del RNA, de la expresión de los genes, qué hay genes y en qué intensidad se expresan. Y finalmente, o no finalmente, luego se han inventado otras cosas, como la fisiómica o la breathomics, que es el estudio del gas, del aire expirado, pero bueno, de momento genómica, transcriptómica y metabolómica. Metabolómica nos permite hacer una fotografía de todos los metabolitos de un organismo o de un tejido o de una célula en un momento dado. Los metabolitos son la consecuencia de los genes, con sus polimorfismos, de la expresión de esos genes, de las proteínas que se leen a partir de esos genes, que se me olvidó decir, la proteómica, y finalmente tenemos la metabolómica, sería el resultado final de los genes de un individuo, cómo se expresan y qué proteínas se leen y qué metabolitos dan lugar a esas proteínas. Y es lo que se llama metabolómica. Hay varios métodos de estudiar la metabolómica, tengo hasta y media, ¿no? Bueno, sí, vale. Que son la espectrometría de masas y la espectroscopía de resonancia magnética. Espectroscopía de resonancia magnética o espectrometría de masas. Cada técnica, dentro de la cual hay a su vez muchas posibilidades, son todo diversas técnicas con diversas cualidades, tiene diverso perfil y diversa utilidad, y nosotros hemos estudiado ambas para analizar el metaboloma de animales y de pacientes con ALI y distintos tipos de ALI. En el eje de las X pongo aquí, ahora veremos patrones típicos de espectroscopía. Van saliendo los distintos metabolitos, distintos picos de metabolitos según su composición química, según concretamente la estructura química y el número de grupos CH que tengan, van a salir en un punto o en otro, y eso se mide en partes por millón. Concretamente, se ha estudiado en la enfermedad crítica, todavía este tema de la metabolómica está en su infancia en varias condiciones. Una, la sepsis experimental, hay 2 estudios, el nuestro 3 y un cuarto quizá. En pacientes se ha estudiado en pacientes con trauma, en la que se ha desarrollado el patrón metabolómico con el pronóstico y no hay más estudios. Y en ALI se ha estudiado en un trabajo en pacientes y en 2, uno de ellos el nuestro, que está ahora en prensa, en modelos experimentales. Concretamente, en la sepsis hay un estudio en el cual se identificó un patrón, esto es un modelo de CLP en ratas, peritonitis, característico, este es el patrón de la espectroscopía, en comparación con animales control, de animales supervivientes o animales no supervivientes. Es decir, la identificación del metaboloma de estos animales sometidos a sepsis nos permite identificar aquellos que van a sobrevivir, aquellos que van a fallecer y diferenciar los que tienen sepsis de los que tienen control. Esto es lo que se llama un score plot, que por un análisis estadístico complejo, que se llama análisis de componentes principales, permite, de acuerdo con ese patrón, que está compuesto por cambios en la concentración de distintos metabolitos, identificar o discriminar los distintos grupos. En este caso concreto, el control del grupo superviviente con sepsis y del grupo fallecido con sepsis. Hay más estudios, este otro del mismo grupo, en el cual llegó a la misma conclusión. Y finalmente nosotros hicimos en nuestro modelo de sepsis también, pero con la originalidad de que añadimos el análisis, siendo sepsis nada más, inducida por peritonitis, del análisis del fluido del lavado broncoalveolar y del tejido pulmonar, con el objeto de definir el metaboloma asociado a la sepsis. Y encontramos que el patrón es distinto. Esto es un espectro para que veáis el ejemplo de cómo hay distintos picos. Cada pico se puede identificar la naturaleza del compuesto químico que corresponde a ese pico. Aquí veis la creatina, por ejemplo, no sé si se lee, ahí la alanina, aquí la creatina, la fosfatidilserina, y yo puedo identificar un patrón característico de la sepsis o de la condición que sea. En este caso es sepsis, en estas ratas. Y además puedo determinar qué compuestos son concretamente en el tejido pulmonar, en el lavado broncoalveolar y en el suero. En este caso había cambios en la concentración de alanina, creatina, mioinositol, etcétera, y fundamentar en estos cambios no solo la predicción del diagnóstico, sino también
la patogénesis y pensar que los cambios de estos compuestos podemos estudiar en qué vías metabólicas están situados y pensar que alteración de esas vías metabólicas juegan un papel patogénico en esta condición, concretamente en la sepsis. Y finalmente puedo determinar la sensibilidad y especificidad diagnóstica de estos patrones y concretamente si considero los cambios en los 3 compartimentos que estudiamos, en este caso nuestro, tejido pulmonar, BAL y suero, la sensibilidad y especificidad para discriminar animales con sepsis de animales sin sepsis es del 100%. Pero aunque considere solo el BAL, por ejemplo, la sensibilidad y especificidad, veis que es muy elevada, 84% para la clasificación correcta, pero una sensibilidad del 91% y una especificidad del 88%. O sea, son herramientas muy poderosas para, como diagnóstico, para definir un patrón metabólico diagnóstico. En el ALI experimental hay solo un trabajo en el cual se administró a ratones intratraqueal TNF-alfa e interleuquina 1 beta y eso produce una respuesta inflamatoria que se puede ver por resonancia magnética. A la izquierda, animales con inflamación, a la derecha, animales control. Y ya se ven señales hiperintensas, características de inflamación inducida por la administración intratraqueal de 2 citoquinas. Este es un trabajo reciente de Serkova. Se puede medir la hiperintensidad, o sea, midiendo la intensidad de las zonas más hiperintensas en relación a la intensidad del volumen total pulmonar, del tejido pulmonar. Eso da una ratio que está elevada en los animales tratados con inflamación y no en los animales control, y se puede estudiar a lo largo del tiempo, en este caso 2 horas, 4 horas, etcétera, cómo cambia la inflamación pulmonar. Se pueden estudiar qué metabolitos por resonancia, cuya imagen hemos visto, pero yo puedo hacer el espectro de ese patrón y ver qué metabolitos concretamente cambian, y se vio que cambiaba siempre en estas 5 paneles. Está el control en negro, en blanco los animales con inflamación a las 6 horas y en gris a las 24 horas. Y se vio que el ATP disminuye, ahí pone ATP, y a las 24 horas se recupera, que la ADP también aumenta al disminuir la carga energética, el ATP baja, pero el ADP sube. La carga energética disminuye significativamente en los animales inflamados, ahí pone carga energética. Aquí pone balance energético, pues también disminuye en los animales inflamados a las 4 y a las 6 y a las 24 horas. Y el cociente lactato-glucosa, como también sensible a los cambios metabólicos relacionados con el metabolismo energético, aumenta, aunque solo a las 6 horas, y luego se corrige. O sea que puedo definir el patrón, puedo identificar los metabolitos y puedo razonar qué implicaciones patogénicas tiene estos cambios. Y finalmente, nosotros hemos hecho el mismo estudio en animales sometidos a Billy y en este tipo de representación que se llama score plot podemos discriminar perfectamente en tejido pulmonar y en el BAL los animales con Billy, que están en azul, de los que no tienen Billy en rosa. Y finalmente, solo mostraros un estudio adicional que hicimos en pacientes con neumonía. Y planteamos la hipótesis de que la metabolómica nos puede ayudar a distinguir la neumonía viral, y estos eran enfermos en la epidemia de gripe H1N1, y neumonía bacteriana. Y dentro de eso, si tenían o no tenían distrés. Y concretamente, en este score plot vimos, los rojos son enfermos con neumonía bacteriana y lo negro, enfermos con neumonía viral. Veis que discrimina perfectamente el origen de la neumonía, lo cual tiene grandes implicaciones clínicas porque estos 2 pacientes se van a presentar en la clínica con el mismo patrón radiológico y gasométrico. Y no solo nos ayuda a discriminar si es el origen bacteriano o viral, sino también si es distrés o no distrés. A la izquierda, enfermos con neumonía por influenza H1N1 y veis que discrimina perfectamente los distrés, circulitos rosas, de los que tienen neumonía sin distrés, triangulitos azules, y la misma conclusión en el score plot de enfermos con neumonía bacteriana. Distrés, los círculos vacíos, y en rojo los enfermos con distrés. En conclusión, la metabolómica es una técnica potencialmente útil para el diagnóstico y también para el estudio de la fisiopatología y el diseño de nuevos tratamientos de diversas enfermedades, y concretamente las que nos incumben a nosotros ahora, la sepsis y el ALI, y que el hallazgo de patrones metabolómicos específicos de sepsis y ALI puede permitir
en el futuro la aplicación de esta técnica para el diagnóstico. Este es el equipo en el que tengo el privilegio de participar. Muchas gracias. Este es el anuncio de la reunión panamericana que tendrá lugar en Madrid en el 2014, al que estáis todos invitados, naturalmente. Y nada más. Muchas gracias.